Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, mis amigos, tenemos una bomba. Una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, con los ojos como platos, y bueno, con miles de teorías y especulaciones circulando por todas partes. Estamos hablando de algo que ha sacudido los cimientos de la industria y, sobre todo, los corazones de muchos. Así es, prepárense porque vamos a desgranar la impactante noticia de Mert y Afra que ha llegado como un trueno el 27 de diciembre de 2025. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que les contamos. El 27 de diciembre de 2025. Una fecha que sin duda quedará grabada en la memoria de los fanáticos de Mert y Afra. Estas dos figuras que han acaparado titulares, portadas de revistas y horas de conversación en redes sociales, se han visto envueltas en una situación que nadie vio venir. Y cuando decimos nadie, nos referimos a nadie. Ni los paparazzi más avezados, ni los informadores más infiltrados, ni siquiera sus círculos más íntimos parecían tener la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. La noticia, al ser revelada, fue como un terremoto mediático, y hoy vamos a tratar de poner un poco de orden en todo este caos, analizando qué sabemos, qué se rumorea, y cuáles podrían ser las implicaciones de esta revelación. ¿Quiénes son Mert y Afra para los que quizás estén llegando a nuestro canal por primera vez o no estén tan al día? Mert, un nombre que resuena con fuerza en el panorama musical, un artista que ha sabido conquistar a las masas con su talento y carisma. Y Afra, una figura multifacética, actriz, modelo, un ícono de estilo que inspira a miles. Juntos han sido para muchos una de las parejas más sólidas y admiradas del momento. Sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, sus declaraciones mutuas, todo construía una imagen de amor y complicidad que hacía soñar a sus seguidores. Parecían ser la pareja perfecta, esos dos que encontraron el uno en el otro el complemento ideal. Pero, ¿qué ha pasado entonces? La noticia es que Mert y Afra han decidido tomar caminos separados. Sí, lo han oído bien. Después de un periodo de intenso y aparentemente idílico romance, la pareja ha anunciado su ruptura. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la forma en que se ha comunicado y las circunstancias que rodean esta separación son lo que verdaderamente ha causado este revuelo. No ha sido un comunicado escueto y genérico, ni un decidimos separarnos de mutuo acuerdo y deseamos lo mejor el uno al otro. No, esta vez ha sido mucho más emotivo, más personal, y sobre todo, ha dejado muchas preguntas en el aire. Según las escasas pero impactantes declaraciones que han trascendido, la decisión no ha sido fácil. Ambos han expresado en diferentes plataformas y con palabras que parecen sacadas de un guión de película, el dolor y la tristeza que les embarga. Mert, en su cuenta de redes sociales, publicó un mensaje cargado de sentimiento, hablando de un amor profundo que por circunstancias de la vida, ha llegado a su fin. Mencionó la dificultad de poner punto final a una relación que ha significado tanto para él y que, según sus palabras, seguirá guardando en un lugar especial de su corazón. Por su parte, Afra, fiel a su estilo, eligió un formato visual para comunicar su sentir. A través de un vídeo corto en el que aparecía visiblemente afectada, compartió su perspectiva. Habló de un amor verdadero que lamentablemente no ha podido superar ciertos obstáculos. No entró en detalles, pero sus palabras dejaban entrever que no se trata de una simple crisis de pareja, sino de algo más profundo, algo que ha llevado a esta drástica decisión. Mencionó el respeto y la admiración que siempre sentirá por Mert, pero también la necesidad de seguir adelante de forma individual. Y aquí es donde el público entra en ebullición. Las teorías se multiplican. ¿Fue una infidelidad? ¿Hubo alguna discusión fuerte que escaló a un punto de no retorno? ¿Son las presiones de la fama y la vida pública las que han terminado por agotar la relación? O quizás, y esto es lo que muchos desean creer, hay alguna razón externa, algún acontecimiento inesperado que les haya forzado a tomar esta decisión, a pesar de seguirse amando. La falta de información concreta solo aviva la llama de la especulación. Podemos ver en los comentarios de sus publicaciones a miles de seguidores expresando su decepción, su tristeza, pero también su apoyo incondicional. Muchos recuerdan momentos icónicos de la pareja, anécdotas que compartieron y que ahora se reviven con un tinte de nostalgia. Otros, sin embargo, son más directos y exigen explicaciones, buscando una verdad que por ahora solo conocen ellos.
Es importante recordar que si bien son figuras públicas y sus vidas despiertan un interés masivo, también son personas. Personas que están atravesando un momento difícil, sea cual sea la causa. La presión mediática en estas situaciones puede ser brutal, y lo que ellos necesitan es, quizás, un poco de espacio y comprensión, en lugar de un escrutinio constante. Ahora hablemos de las posibles repercusiones. Para Mert, esta ruptura podría influir en su próxima producción musical. ¿Serán sus nuevas canciones un reflejo de este desamor? Podríamos escuchar la melancolía y el dolor en sus letras. Su música ya ha explorado temas de amor y desamor, pero esta experiencia personal podría dotar a sus futuras creaciones de una autenticidad aún mayor. Para Afra, el impacto podría ser similar en su carrera actoral. Veremos en sus próximos papeles un matiz diferente, una profundidad emocional intensificada. Su capacidad para transmitir emociones es innegable, y esta experiencia podría enriquecer su arte interpretativo. Además, pensemos en la industria del entretenimiento en sí. Una pareja tan mediática como Mert y Afra, al separarse, genera un vacío. Los eventos a los que solían asistir juntos, las campañas publicitarias en las que participaban como pareja, todo esto tendrá que ser reevaluado. Los medios de comunicación estarán atentos a cada uno de sus movimientos, a cada nueva aparición, buscando señales de cómo están lidiando con la ruptura y si hay algún indicio de nuevas relaciones. Los fans, por su parte, se dividen. Algunos mantienen la esperanza de una reconciliación, recordando la fuerza de su amor aparente. Otros, aceptando la realidad, se centran en apoyarles individualmente en sus respectivas carreras. Y luego están los que disfrutan del drama, de las especulaciones y de la constante ración de chismes que estas noticias generan. Lo que sí está claro es que esta noticia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen indestructibles a los ojos del público. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las sonrisas perfectas, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuánto de lo que vemos en las redes sociales y en los medios es real? ¿Hasta qué punto podemos confiar en la imagen que se proyecta? La ruptura de Mert y Afra nos invita a ser más críticos, a no dejarnos llevar por las apariencias y a recordar que la vida de las celebridades, por mucho que nos parezca fascinante, es también una vida privada, con sus altibajos y sus complejidades. En resumen, la noticia del 27 de diciembre de 2025 sobre la separación de Mert y Afra ha sido un verdadero terremoto mediático. Lo que sabemos es que han decidido poner fin a su relación, y ambos lo han comunicado con gran emotividad, aunque sin entrar en detalles específicos. Las especulaciones sobre las causas son infinitas, y el impacto en sus carreras y en la industria del entretenimiento aún está por verse. Lo más importante es recordar que, más allá del espectáculo, hay dos personas que están viviendo un momento difícil. Espero que este análisis les haya sido esclarecedor y, sobre todo, entretenido. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta noticia que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre esta ruptura? ¿Qué les pareció la forma en que comunicaron su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más completos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.